Hey tú, ¿estás buscando tener una relación bonita y laxiva con el amor de tu vida? Bueno, esas cosas nunca te pasarán si andas viendo este tipo de videos y nunca te bañas, jovencito o pervertido. Pero hey, déjame decirte que al menos podrás disfrutar de algunos animes yaoi que te limpien esa oscura alma que traes, y hasta quizás te den ganas de volver a creer en el amor. Y lo mejor de todo es que traemos series que no son tan viejas para tenerlos un poco más actualizados. En la primera recomendación tenemos a Umi no Etakshe. Esta cautivadora historia sigue la vida de Chun, un joven novelista que vive en una pequeña isla de la prefectura de Okinawa. En su tranquila vida, Chun se siente atraído por alguien en especial, Mio, un chico que frecuenta un banco frente al mar. Su encuentro inicial los conduce a una conexión profunda, pero desafortunadamente Mio debe mudarse a la ciudad para continuar con sus estudios, y aunque promete mantenerse en contacto, no volvemos a saber nada más sobre Mio. 3 años después, Mio regresa con una confesión sorprendente. Está completamente enamorado de Chun. Sin embargo, Chun tiene dificultades para creer en las palabras de Mio. Digo, lo entiendo, después de tanto tiempo, pues cualquiera piensa eso. Pero el foco principal de este anime no solamente es el romance entre estos dos protagonistas, sino también cómo ambos se enfrentan y aceptan su orientación sexual en un entorno más favorable. Aunque su entorno es comprensivo y acogedor, para agregarle un poco más de picante al asunto, Chun lucha contra sus sentimientos de rechazo debido a los desafíos que ha enfrentado por ser gay. Desde joven tuvo que ocultar sus sentimientos y renegar a su familia, lo que llevó a lo que podría decirse como una especie de explosión emocional en su vida. Por otro lado, Mio experimenta un proceso de autodescubrimiento, ya que admite que, aunque le gustan las mujeres, ha caído perdidamente enamorado de Chun. Lo curioso es que, ahora que se volvieron a encontrar, vemos cómo cambian los papeles, ¿no? Ahora tenemos a un Mio encantador, alegre, enérgico, ansioso por avanzar en su relación, mientras que Chun es un poco más sombrío y cerrado. En la segunda recomendación tenemos a Takeritai Otoko Uno ni Odusuratu Imasu, creo que lo pronuncié bien. La historia sigue a Takato Saiyo y Junta Azumaya, dos actores guapos en la industria del entretenimiento. Takato es un veterano actor de 28 años que pierde su título como el más deseado frente a Junta, un novato en ascenso. A pesar de afirmar que no le importa, Takato está amargado y determinado en ganar el premio al mejor actor. El destino une a estos dos personajes en un rodaje de una película en el que deben trabajar juntos como coprotagonistas. Junta, quien secretamente ha estado enamorado de Takato desde que trabajaron juntos anteriormente, está emocionado por esta oportunidad y de hecho salen a beber y justamente lo graba el pobre Takato en su peor momento. Así que aprovecha esta grabación para comenzar una especie de relación forzada entre ambos. Takato es distante y cascarrabias, mientras que Junta es un joven animado y constantemente coquetea con él. Bueno, más bien a cada rato se le quiere arrimar y darle duro contra el muro. Más sin embargo, el anime no se centra en el contenido explícito, aunque digo esto cuando parece que se comen como conejos. En realidad la trama se enfoca más en las interacciones entre los personajes. La dinámica entre Takato y Junta, con personalidades opuestas, crea situaciones cómicas y llenas de travesuras. A medida que Junta intenta subir a Takato, sus diferencias físicas añaden un toque divertido. Junta es grande y dominante, mientras que Takato es pequeño y aunque al principio dice que no, al final le termina gustando, En la tercera recomendación tenemos Yesuka no Ka Hanbunka. La historia gira en torno a Kei Kunieda, conocido como el príncipe por su encanto frente a las cámaras. Sí, no estoy seguro si le dicen así, pero hey, debo admitir que sí parece un príncipe. Sin embargo, detrás de esa sonrisa amable Kei oculta su personalidad desagradable. Todo cambia cuando por accidente se encuentra con Usui Suzuki, a quien está destinado a entrevistar. Y digo accidente porque parece que Kei se pasó el semáforo en rojo e hizo que el pobre Suzuki se cayera de su bicicleta. Kei se comporta groseramente, pero Suzuki no lo reconoce y ya que se lastimó la mano, pues le pide ayuda en su proyecto. Esto es una excusa perfecta para que la trama entre ellos dos se desarrolle. Mientras eso pasa, las líneas entre la personalidad de Kei dentro y fuera del trabajo se desdibujan, por así decirlo. Kei comienza a tener sentimientos encontrados por Suzuki y su relación se vuelve más complicada. Suzuki ayuda a Kei a quitarse la máscara que ha estado usando, revelando así su verdadero yo. La química entre los protagonistas es, creo que palpable y auténtica, y de hecho creo que no cae en los estereotipos predecibles del género. Aunque la película no se centra en escenas explícitas, debo decir que la última escena entre Kei y Suzuki es emocionante y satisfactoria. Lo menciono porque en el fondo sé que ustedes son unos niños traviesos y pervertidos.
En la cuarta recomendación tenemos a Hybrid Child. Esta es una serie de obra que nos presenta un mundo donde existen híbridos androides humanos que crecen y se desarrollan a través del amor que reciben de sus dueños. La serie consta de 4 episodios, cada uno explora una historia diferente. La primera historia sigue a un joven noble que encuentra y cuida de un niño híbrido desechado. A medida que crecen juntos se desarrolla un profundo amor entre ellos, aunque quizás al final es algo triste. La segunda historia trata de un hombre con un pasado difícil que encuentra consuelos en los brazos de un humanoide híbrido, que de hecho parece un poco joven, o no, bueno. Sin embargo, esta línea argumental plantea problemas para mí, ya que la relación puede resultar incómoda debido a la forma en que se representa este personaje androide híbrido humano. Pero bueno, la tercera historia explora al fondo la creación de los híbridos y narra una trágica historia de unos amigos de la infancia. Aunque es predecible, este romance tiene varios episodios para desarrollarse. En resumen, Hybrid Child ofrece una experiencia mixta. La primera historia es sólida y cautivadora, mientras que la segunda puede resultar incómoda debido a las representaciones del personaje híbrido. La tercera historia es más predecible, pero tiene una duración más extensa. En general, creo que es una buena obra que vale la pena ver. En la última recomendación tenemos a Sasaki To Miyano, un estudiante que en secreto está obsesionado con el género de boys love, y aunque ya sus amigos cercanos conocen sus intereses, Miyano prefiere mejor ocultarlo al público en general. Todo cambia cuando Sasaki, un estudiante de último año, lo rescata de enfrentarse solo a unos matones y se convierte en su amigo cercano. A medida que Miyano y Sasaki se conocen mejor, pasando mucho tiempo juntos y en sus recurrentes viajes en el tren, Miyano comparte su amor por los boy love y le recomienda estos mangas a Sasaki. A través de sus discusiones, Sasaki desarrolla sentimientos románticos hacia Miyano, pero por supuesto teme arruinar la amistad al confesarlos. Pero hoy la fuerza de este anime radica en la autenticidad de los personajes y su relación. Sasaki muestra celos y envidia cuando otros se acercan a Miyano, pero se esfuerza por controlar estos sentimientos y apoyar la libertad de Miyano, no como ustedes, niños tóxicos. Por su parte, Miyano aprende a amarse a sí mismo y aceptar su pasión por los boy loves con la confianza que Sasaki le brinda. Por supuesto, un amigo que te acompaña a comprar estos libros, pues cualquiera te da confianza, ¿no? Qué bonito se ven juntos. A mi parecer es un anime agradable que logra el objetivo de hacer que la audiencia se sienta cálida mientras ve dos personas desarrollando sus sentimientos el uno por el otro. Creería yo que es adecuado para todos los gustos, especialmente si estás comenzando con el mundo del yaoi. Y bueno, no pasa nada si lo ves en familia. Es una lástima, pero hasta aquí llegamos con estas recomendaciones de Animes PL. Espero te haya gustado porque si este video no tiene apoyo suficiente, no creo que saquemos una segunda parte. Eso a menos que la diosa del canal nos pida que saquemos una segunda parte. Y como en este canal somos Sings de nuestra suscriptora número 1, pues hacemos lo que nuestra encantadora reina diga al toque. En fin, mientras tanto, si quieres ver más hombres demostrando su amor, puedes ver el video que te dejo aquí a la derecha de tu pantalla.